Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y todos para este importante encuentro que estamos realizando en el marco de la Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y para comenzar, quiero expresar en primer lugar nuestro saludo a las autoridades universitarias que nos acompañan. En primer lugar, a la vicerrectora académica Marisol Durán Santi. Bienvenida, vicerrectora, y gracias por acompañarnos. También a nuestro vicerrector de Transferencia Tecnológica y Extensión, Mario Torres Alcayaga. Vicerrector, gracias por su permanente compañía. Eh, Quiero también expresarle un saludo muy afectuoso a todas y todos los que nos acompañan. Agradecer la puntualidad, estamos comenzando más o menos puntual y ya somos cerca de 60 personas, lo que es muy significativo. Y quiero, por cierto, expresarle un saludo a personas importantes que nos acompañan. Pido excusas si es que alguien, producto de la realidad virtual, digamos, se me escapa. Quiero saludar a Debbie Guerra, que es consejera nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nos acompaña en este encuentro. Saludar también a Ernesto Lederman, que también nos acompaña desde Argentina, que es parte de los familiares de detenidos y desaparecidos y víctimas de la represión. En su caso, él es ciudadano argentino y chileno, una expresión de la unidad de nuestros pueblos. Y por cierto, quiero darle más, nuestro más fraternal saludo de este lado de la cordillera a María Adela Antocolets, que es nuestra invitada de honor, a quien queremos expresarle nuestro reconocimiento, nuestro cariño por acompañarnos. Como todos ustedes conocen, ella es protagonista y testigo de primera línea de la formación de Madres de Plaza de Mayo, un movimiento que se ha transformado en un símbolo mundial de la lucha por la verdad, la justicia, la defensa de los derechos humanos, y por eso hemos considerado importante invitarla justamente por la trascendencia e impacto que tuvo y que tiene este movimiento. María Adela es hija de una de las primeras 14 madres que salió a la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada exigiendo conocer el paradero de sus hijos y hijas secuestrados. Y antes de dar alguna orientación metodológica del trabajo que vamos a realizar hoy día, eh, quiero proceder a dar lectura a un saludo que nos ha enviado el rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Luis Pinto Faberio, quien se ha excusado de asistir porque está en un evento importante con los otros rectores de las universidades del Estado, pero que ha señalado que quería hacerse presente, considerando que la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos es el resultado de un compromiso que el rector adoptó con la comunidad universitaria, de la misma manera que la creación del programa de Derechos Humanos y Ciudadanía, del cual soy su encargado, fue también el resultado de un compromiso de nuestro rector. Dicho lo anterior, voy a proceder a dar lectura a su mensaje. Señala: con emoción nos encontramos hoy desarrollando la segunda semana de la memoria histórica y los derechos humanos en la Universidad Tecnológica Metropolitana. En esta oportunidad contamos con la compañía de una ilustre invitada, la señora María Adela Antocolets, quien ha aceptado nuestra invitación para impartir una charla magistral conectándose desde su país, Argentina, con nuestra comunidad universitaria. María Adela Antocolets es escritora y profesora de letras de la Universidad Católica de Argentina. Es conocida en el país vecino por su liderazgo en las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y su participación en la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de América Latina, FEDEFAM. Esta charla magistral se denomina Cuando la plaza es un mundo, puesto que nuestra invitada es protagonista y testigo de los orígenes de las Madres de la Plaza de Mayo, entidad que se ha transformado en un símbolo universal de la causa de los derechos humanos en el mundo entero. Su madre, María Adela Cars, fue una de las 14 mujeres que se apostó por primera vez frente a la Casa Rosada en abril de 1977, hace ya 43 años, reclamando por conocer el paradero de sus hijos e hijas secuestrados. Nuestra comunidad universitaria
agradece profundamente a María Adela por su disposición de encontrarse con nuestra comunidad universitaria. La Semana de la Memoria y los Derechos Humanos que el UTEN emprende ahora por segunda ocasión se inscribe en el imperativo establecido por la Ley de Universidades del Estado de Chile, que indica que como tales tenemos que contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sostenible e integral del país y al progreso de la sociedad. Esta definición del UTEN es consistente con las formulaciones teóricas y doctrinales que la humanidad ha consagrado en el sistema internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, al respecto, exhorta en su preámbulo a que tanto los individuos como las instituciones del conjunto de los pueblos y naciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos. En este sentido, nos asiste la convicción profunda que la universidad, nuestra universidad, tiene la misión de formar personas con capacidades académicas y profesionales de excelencia y a la vez promover la formación de ciudadanas y ciudadanos con conciencia crítica y reflexiva, conocedores de sus derechos y sus deberes, que promuevan el diálogo pluralista y tolerante de la diversidad y que aporten a una convivencia cívica inspirada en valores democráticos y republicanos. En el contexto de esta orientación, hemos puesto en marcha el Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la UTEM, en el marco del cual se estableció un consejo asesor que coordina a los profesionales de las unidades técnicas que se vinculan con los estudiantes y el conjunto de los miembros de la comunidad universitaria. Y hemos comenzado desde este año académico, una asignatura de Ciudadanía y Derechos Humanos como electivo de carácter transversal al conjunto de las carreras de nuestra universidad. Ello es el resultado de un compromiso formal que adquirimos en la ceremonia en la que nuestra Casa de Estudios otorgó un doctorado honoris causa a la expresidenta Michelle Bachelet inmediatamente antes de que asumiera como alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Semana de la Memoria y los Derechos Humanos tuvo su punto de partida, por otra parte, en un compromiso adoptado en la histórica ceremonia de titulación póstuma del estudiante Ronald Wood, en que se concordó que se realizaría en lo sucesivo durante mayo, en conmemoración del momento en que fue arrancada su vida, en un hecho que forma parte dolorosa e indispensable de nuestra historia institucional. El contexto que ha vivido nuestro país durante el último periodo, desde las protestas de la ciudadanía que rompieron el 18 de octubre del año pasado, hasta la actual crisis de carácter sanitario y social por la COVID-19, nos muestran la importancia de colocar siempre los derechos humanos en el centro de las prioridades del desarrollo. Ello asumiendo la estrecha e indisoluble relación entre derechos y deberes, pues todo derecho implica un deber de las personas con la comunidad de la que forman parte. Como bien manifiesta la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social. Hombre. Termino mis palabras reiterando nuestros agradecimientos a nombre de la comunidad del UTEM. Por cierto, a nuestra invitada de honor, la señora María Adela Antocolets, cuya presencia es expresión, además, de nuestra convicción de la universalidad de los derechos humanos y del imperativo de globalizar la solidaridad entre los pueblos de América y el mundo entero, más allá de la frontera y la particularidad de las historias y realidades locales. Nuestro reconocimiento también a nuestro programa de Derechos Humanos y Ciudadanía y su consejo asesor. Por cierto, nuestro agradecimiento a todas y todos los asistentes por estar hoy aquí, en pleno periodo de la pandemia y la cuarentena, pero con la decisión de ocupar este tiempo para desarrollar el estudio y la reflexión, sobre todo en relación a una materia fundamental para la paz social y la convivencia democrática. Muchas gracias, Luis Pinto Paderio, rector de Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Dicho lo anterior, voy a plantearles, digamos, la metodología con la que vamos a trabajar. Le vamos a pedir a María Adela que nos pueda compartir su visión durante 15 minutos. Luego de eso vamos a dar un espacio para preguntas, no intervenciones, que la idea es que las podamos canalizar a través del chat, que ustedes verán, los que ya conocen Zoom saben cómo esto opera, digamos, la barra inferior.
hay una posibilidad de conectarse con el chat y por lo tanto a partir de ahí formular preguntas. Y la idea es que todo lo concluyamos aproximadamente una hora a partir del momento, una hora a partir del momento de la partida. Bueno, yo quiero presentarme a los que no me conocen, soy Víctor Osorio, soy el coordinador del programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la universidad, y quiero también expresarles mi satisfacción por lo exitosa de esta actividad. Ya somos 75 personas, y espero que este encuentro, por lo tanto, pueda ser efectivamente de provecho. María Adela, me entrego la palabra para escucharla. Mi turno con un horario que intentaré cumplir. Ante todo, agradezco profundamente a las autoridades de la Universidad Tecnológica Metropolitana, a las autoridades que están presentes y a todas las que han facilitado este encuentro, que es un encuentro verdaderamente más que una clase magistral, creo que es un encuentro fraternal. Agradezco a Víctor su gestión, a Víctor Osorio, su gestión, su interés, sus visitas a la Argentina, en que en mi caso yo pude conocerlo y muchos compañeros de los organismos de derechos humanos pudimos escucharlo y dialogar con Víctor. Realmente es un honor para mí estar compartiendo esto que yo llamo un encuentro, donde también se procura, entre todos procuramos ahondar, y quizá lo logramos, ahondar algunos aspectos de la conciencia crítica que hay que tener, y también adquirimos, afinamos nuestra propia conciencia crítica porque siempre estamos aprendiendo. Es decir, lo que yo por lo menos he ido aprendiendo a partir de que mi vida se fracturó en dos, digamos, como las vidas de todos los familiares de detenidos, desaparecidos, todo lo que he venido aprendiendo no es solo un aprendizaje, sino una plasmación de identidad. Por eso, cuando vamos caminando en el intento de trabajar en el ámbito de los derechos humanos, la dedicación es la dedicación que es casi la constitución de la propia persona. Lo haga uno bien, lo haga uno mal, en realidad somos personas inmersas en la defensa de los derechos humanos, más que expertos en dedicarnos a esa defensa. Ahora, ¿por qué todo? ¿Cómo surgió todo en el caso mío? Brevemente, puedo contarles que, como a miles de familias, no solo de la Argentina, no solo de Chile, no solo de América Latina, sino de Europa, de África, de Asia, de todos los continentes, digamos, con una fuerza que resultaba totalmente incoercible, fue secuestrado mi hermano Daniel, un abogado, un experto en derecho internacional, hace más de 40 años, con su mujer, una joven abogada que había sido alumna de él. Fueron llevados de su casa, fueron llevados a la escuela de mecánica de la Armada. Nunca más volvimos a ver a Daniel, pero por suerte mi querida cuñada Liliana Andrés fue liberada. Cuando se liberaba a detenidos clandestinos, a veces se los liberaba pensando que, aunque contaran aquello que habían sufrido, no iban a ser creídos, no otra cosa hacían y predicaban los nazis. Pero las denuncias más importantes provienen de quienes han estado detenidos desaparecidos. Mi madre, muy pronto, enseguida, un día después del secuestro de Daniel, salimos ambas a buscarlo, y de a poco nos fuimos dando cuenta de que otras madres también buscaban a sus hijos. Hasta el momento en que alguien que nunca supo que iba a ser la líder de las madres, Azucena Villaflor de Vincenti, dijo: no sirve reunirnos en esta oficina. Sirve, sí, sigamos, pero vamos a la Plaza de Mayo. Allí tratemos de ser muchas, de ser muchos, puede haber dicho Azucena,
porque no descartaba que los hombres las acompañaran, aunque después quienes iban a ser las madres de Plaza de Mayo prefirieron que sus maridos, a quienes veían en mayor peligro que a sí mismas, no las acompañaran más que a cierta y prudente distancia. Y así, caminando alrededor, primero del monumento al general Belgrano, en una ronda más reducida, y después, alrededor de la pirámide de Mayo, bien en el centro de la plaza, a medida que más mujeres se iban agregando, se iba dando una ronda en número de madres y también otros familiares creciente de mujeres asustadas, algunas inconscientes del terrible peligro, otras que no percibían que estaban tendiendo un puente gigantesco con la verdad y con la justicia. Algún tiempo después, en realidad 2 años después, debieron, durante una peregrinación que acompañaron a una ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde todos los años se hace una peregrinación gigantesca de carácter religioso. Las madres decidieron hacer la peregrinación por los medios que pudieran, algunas caminaron, y una vez en la gran basílica, que es el centro de la peregrinación, gritar por sus hijos desaparecidos. Pero ¿cómo reconocerse entre ellas? Decidieron llevar, alguna dijo, un trapo blanco, pongámoslo en lo alto de un palo. Otra dijo, yo voy a llevar un pañal, varias lo dijeron, y eso cobró un simbolismo tremendo, porque el pañal podía ser de sus hijos desaparecidos. De ahí surgió ese símbolo que ellas en ese momento no podían percibir, que iba a trasponer todas las fronteras del mundo, las fronteras de Occidente y también de Oriente. Hemos conocido muchos grupos de madres de América Latina, de Turquía, mujeres que acompañaban a las madres en España, las concentraciones en París, madres en incontables lugares en África también, que se ponen un pañuelo, del color que sea, a veces blanco, a veces negro. Y hemos visto también un legado en el pañuelo verde de las muchachas feministas que no eligieron otro signo, sino un pañuelo triangular en general, como el de las madres, para llevarlo en su muñeca, en su cintura, en sus hombros. Sí, yo tengo el pañuelo blanco con el nombre de mi hermano. En general ponemos lo que queremos en los pañuelos. Ponemos el nombre, ponemos la fecha de desaparición. La mayoría de las madres no estamos, y de quienes las acompañamos, yo soy una hermana, no una madre, no estamos de acuerdo en omitir el nombre del desaparecido, quizá por lo que mi madre decía, y muchas madres también, el pañuelo blanco representa al desaparecido. Yo uso como hermana el pañuelo blanco alrededor de mi cuello, pero ahora me voy a poner el pañuelo como se lo ponen las madres, porque mi querido desaparecido y los desaparecidos merecen estar en alto, ¿verdad? Merecen que su signo, que su símbolo sea visto, continúe siendo difundido, esté marcando, digamos, los caminos complejos, arduos caminos de la memoria. El hecho es que las madres, y todos con ellas, muchos con ellas, muchos familiares, yo diría todos y todas los familiares, fuimos comprendiendo no solo que había
muchísimos detenidos desaparecidos y ese preso o presa al que buscábamos no era tal, su nombre no figuraba en ningún penal, en ningún cuartel, tampoco siquiera en ninguna morgue. La búsqueda se volvía desesperante por vana. Nos dábamos cuenta de a poco de que además había desaparecidos extranjeros en nuestro país. Gente Nikkei, paraguayos, chilenos, muchos, gente de Guatemala, brasileños desaparecidos en la Argentina. Nos íbamos dando cuenta de la presencia, si no lo sabíamos, yo no lo sabía, de la ejecución, de la práctica que imponían distintas dictaduras en el Cono Sur y de cómo era evidente, denunciada o no, la ausencia de centenares y hasta miles de compañeras y compañeros en los demás países latinoamericanos. También en algunos países europeos, también en países africanos y también, y en grado superlativo, en Asia. Fue así como se fue constituyendo FEDEFAM. Las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, las abuelas son madres, muchos familiares y muchos familiares de América Latina formamos una federación. Y muchas federaciones que seguimos trabajando juntas, no diré muchas, unas cuantas federaciones que seguimos en los distintos continentes trabajando juntas, constituimos parte de una enorme coalición contra la desaparición forzada. Ahora, vuelvo a una de las primeras hechos terribles que ha comentado Víctor, es decir, que Víctor ha leído en la Declaración de las Universidades Tecnológicas Unidas. Y es el hecho de cómo se instituyó la Semana por los Derechos Humanos en Chile, en memoria, en homenaje, por supuesto, a todas aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero en especial en homenaje a Ronald Wood. Y ustedes, hermanos chilenos, decidieron instalarla en la última semana de mayo, porque tenía que ver con la fecha en que este jovencito fue víctima de la dictadura militar de Pinochet. ¿Cómo coincide, qué extraordinaria coincidencia, con el hecho de que la FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Familiares, que las madres, los familiares de detenidos, de desaparecidos y detenidos por razones políticas, y las abuelas de Plaza de Mayo, integramos, y también la Asociación de Familiares de Desaparecidos en Chile ha integrado esta FEDEFAM, esa federación instituyó la Semana del Detenido Desaparecido en la última semana de mayo de cada año. La coincidencia es total. Por eso, ustedes y nosotros estamos conmemorando con todo el dolor y también con todo el gozo que trae trabajar juntos la Semana de los Derechos Humanos y la Semana del Detenido Desaparecido en los mismos días. Esto ha sido así. Ahora, han pasado 15 minutos. Sería bueno que dialogáramos con preguntas, con respuestas, con comentarios, como ustedes quieran. Sí, los que quieran hacer alguna pregunta, les pido que la escriban en el chat o que levanten me le indiquen por esta vía para poder transmitirla. A veces, nos pasa muchas veces, incluso en ambientes universitarios,
a las madres, a las abuelas, a los familiares, nos pasa a quienes somos hermanos, que los jóvenes alumnos, las alumnas no preguntan porque cree que su pregunta va a ser vana, va a ser intrascendente. No hay que tener miedo, no hay que tener ningún problema en hacer las preguntas, en proponer las preguntas que realmente a uno le parezcan, sin considerar que puedan ser ridículas, porque de cada pregunta todos aprendemos. Yo voy a hacer una pregunta mientras piensan, meditan todas y No? todos en sus preguntas. Yo conozco que desde que se fueron constituyendo en las Madres de Plaza de Mayo, hacían esta ronda que usted indica por la plaza todos los días jueves. Todos los días jueves. Sí, con lluvia, con frío, se congregaban en ese lugar. Esta pregunta efectivamente puede parecer irrelevante, pero es una curiosidad. ¿Por qué lo hacían los jueves? ¿Por qué escogieron esas fechas? Se hicieron las madres, en realidad, cuando escucharon a quien fue la fundadora, Azucena, decir, vayamos a la Plaza de Mayo, ella misma puede haber dicho, vayamos el día 30 de abril. Efectivamente, se reunieron por primera vez unas 13 o 14 madres el 30 de abril del año 77. Es decir, un año y pico después del estallido de la dictadura militar, cívico, militar y eclesial, como calificamos a la dictadura argentina. Y creo que calificamos así a toda dictadura. El hecho es que el 30 de abril cayó en día sábado. Allí mismo las mujeres congregadas dijeron, estar un sábado en esta plaza, en Plaza de Mayo, en que el sábado no pasa nadie que no se escuche, no hay oficinas, no hay bancos, no hay esa población que atraviesa o que se demora en la plaza de lunes a viernes, hizo que cambiaran el día. Y después de decidir que fuera un viernes, terminaron decidiendo que fuera un jueves. A veces las familias, y tampoco las madres podían romper tanto con sus familias, el viernes ya se retiraban y se iban al campo o se iban a las afueras, aún teniendo el problema de su hijo desaparecido. Por eso se decidió que fuera un jueves. Y el jueves se cargó de sentido. Creo que las madres, puedo decirlo mientras surge alguna pregunta, creo, porque a veces también nos han preguntado en Haití yo he realizado algunos viajes, las madres, muchos más, ha surgido la pregunta de, madres, ¿por qué ustedes y no madres como ustedes en otro lugar? Las madres son todas madres, pero el impulso de las madres de Plaza de Mayo las volvió una suerte de paradigma, de modelo. ¿Por qué? Personalmente creo que ellas, no diré tuvieron la suerte, sino estos son hechos, tuvieron una líder clara, Azucena. Eligieron un lugar de hondo significado, la plaza. Una líder, un lugar donde todo resuena en la Argentina, aunque plazas y plazas gloriosas hay en todo el país, como pasa en todos los países, pero Plaza de Mayo concentra, sus ecos llegan hasta todos los rincones. Esto es así. Tuvieron además otra sede que a veces no es nombrada. Esa sede fue la sede de un diario que se publicaba en inglés, el Diario Inglés de la Argentina, cuyo director, Robert Cox, era un gran profesional. Más allá de sus ideas, podría yo calificarlas de idea de centro o de centro-derecha, era un profesional. Las madres iban al Buenos Aires Herald a hacer su denuncia y él las publicaba. Esto significó para él amenaza a él, a su mujer y a sus hijos, hasta que tuvo que irse Cox
del país. Cada vez que yo lo encuentro, en Inglaterra pude encontrarlo, aunque vive en Estados Unidos, es inglés, es un periodista inglés, ya jubilado. O cada vez que viene a la Argentina, lo saludamos agradecidas, porque gracias a Cox se empezó a difundir fuertemente la existencia de los desaparecidos. Ya nos han llegado preguntas. ¿Cómo no? Si les parece, las voy a leer todas. Y usted, ¿Cómo? María Adela, puede ir tomando nota de ellas para los yo anoto, con poca memoria, anoto. Para poder responderlas todas de conjunto. Yerko pregunta, ¿cuánto considera que esta lucha, la lucha de las madres de la Plaza de Mayo, ayudó a conseguir lo que esperaban, o sea, justicia? ¿Y qué opina de eso en relación a lo que pasa en Chile, donde todavía hay personas desaparecidas? Y agrega, tengo entendido que en Argentina se juzgó a los dictadores y militares implicados en crímenes de lesa humanidad. Esa es la primera pregunta. ¿Qué pregunta? Sí. Después Oscar pregunta, profesor Oscar Vega, basado en su experiencia, ¿cuáles serían los desafíos más importantes para los derechos humanos frente al negacionismo que se va instalando como tendencia en distintos puntos de América Latina y el mundo? Hay otra pregunta que dice, Enrique, ¿qué rol cumplió Eve de Bonafini y cómo fue la relación, me imagino, de la madre con el actual Papa Francisco cuando estuvo en Buenos Aires? Me imagino cuando estuvo en Buenos Aires como obispo. No, lo que no entendí es cuál es la mención a Eve. ¿Qué rol cumplió en todo este proceso de desarrollo de las madres? ¿Qué rol cumplió? ¿Qué rol? Esa es la pregunta. De Charlene, la pregunta es, ¿cómo se lucha por hacer justicia en un lugar en que ese concepto parece una ilusión y existe desconfianza en la autoridad? Y agrega, ¿qué consejos daría a las madres chilenas que aún siguen en esta lucha? De Daniela. Daniela, Enrique. En realidad, algunos de los ítems, digamos, se juntan. Pero por eso es mejor que leerlas todas. Claro. ¿Ya están? No, faltan las últimas tres que vamos a leer. Se motivaron finalmente. Daniela pregunta, valoro mucho vuestra experiencia de resistencia contra el olvido. Es realmente inspiradora. ¿De qué manera, esta es la pregunta, han vinculado a las nuevas generaciones de jóvenes argentinas y argentinos en esta lucha? Francisca pregunta, ¿existe hoy una persecución a ustedes como integrante o participante de Madres de Plaza de Mayo? Matías pregunta, ¿cuál fue la relación entre la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en Chile y las Madres de Plaza de Mayo? Y la última pregunta, de Jimena, ¿cuál cree usted que es el legado que dejan las Madres de la Plaza de Mayo a Argentina y América Latina? ¿Cuál es el aporte que se ha hecho en prevención de próximas violaciones de derechos humanos en este continente? Y la última. Gabriela pregunta si existió indulto para los condenados por delitos de lesa humanidad en Argentina. ¿Si existió? Pero ¿qué? vamos a parar las preguntas acá porque ya son muchas y vamos a darle la palabra a María Adela para que las conteste de conjunto. Bueno, no sé si me falta un poquito de la última pregunta. ¿Se existió indultado a los condenados por delitos de lesa humanidad en Argentina? Sí fueron indultados. ¿Qué? Uy, qué preguntas. Bueno, vamos viendo de a poquito. Y hasta con anteojos. ¿Cuánto la lucha de las madres ayudó a llegar a la justicia y cómo se relaciona eso con lo que ha sucedido en Chile? Julio Cortázar decía que el ocaso de la dictadura se debía a la lucha de las madres. Yo creo que se debió a la lucha de las madres, de las abuelas, de muchos organismos y de muchas personalidades que no cejaron en la resistencia contra la dictadura. Es indudable para mí, intentando ser objetiva, que el haber llegado
30 años después o veintitantos años, ahora tendría que sacar la cuenta, desde el año 85 hasta el año 2005, 2006, 20 años después, el haber llegado al inicio, que todavía continúa, de los juicios contra criminales de lesa humanidad, no hubiera sido lo mismo sin la denuncia de las madres. Muchas cosas no hubieran sido lo mismo sin la denuncia de las madres. Las madres significaron la unión de aquello que es cotidiano y que se maneja dentro de lo cotidiano con la luz pública, con el quehacer público, en una forma realmente novedosa. Las madres hicieron comprender a la sociedad, después de mucho tiempo de reticencia, de silencio, cuyo límite creo que incluso puedo marcar en una fecha, hicieron comprender a la sociedad que cualquier persona, cualquier vecino puede buscar con tesón, juntándose con otros, nunca sola o solo, puede acercarse a mayor respeto a los derechos conculcados. Las madres significaron la persistencia de esa lucha. Hoy, cuando acompaño a las madres o cuando yo misma estoy en algún acto en que los alumnos dicen ustedes, o en algún encuentro en escuelas, ustedes, cuando nos sentimos desanimados, ustedes nos dan ánimo, yo les digo, las madres, más que los hermanos y las hermanas, las madres, porque ellas no se desanimaron. Siguen con bastones, como las madres chilenas, siguen con silla de ruedas, hay madres que siguen yendo a tribunales, siguen acercándose a la plaza, sobre todo el 30 de abril de cada año, siguen yendo a los actos que conmemoran el inicio de las madres por los medios que pueden, ya muy ancianas, pero siguen. Esa persistencia por medios pacíficos, con una sonrisa muchas veces, no dejando para nada de ser ellas mismas, no impostando su identidad, esa persistencia es ejemplar. Las madres, los familiares, las hermanas y los hermanos tenemos defectos. Tenemos los defectos que tiene todo el mundo. Y tenemos algunas virtudes que son el hecho de que los derechos humanos para nosotros no son una frase, sino que son lo que concierne a nuestra identidad. Por eso, más adelante, es decir, un poquito más tarde, viene una pregunta de qué diría yo a las madres. Yo diría a las madres chilenas, la agrupación de familiares y las madres argentinas han tenido no solo una relación muy cercana dentro del seno de la federación, dentro del seno de FEDEFAM, sino que han realizado trabajos importantes, viajes importantes. Muchas veces, a veces, la agrupación de familiares fue la encargada, por ejemplo, de la Secretaría de Finanzas de FEDEFAM, organismo con bastante pocos recursos, diré, pero esa secretaría tenían u otra. Con la agrupación hemos tenido una relación totalmente fraterna. ¿Qué somos? Madres, abuelas, hermanos, maridos, mujeres, los nietos, los hijos que yo he conocido en Chile también, y a quienes hemos recibido asimismo en Buenos Aires. Somos, por una parte, raíces, aquello que nos constituye porque es nuestra memoria. Esa memoria que nos vuelve lo que somos, más aún, no nos vuelve solo como personas lo que somos, hace que adoptemos los proyectos que adoptamos. Por eso llevamos a veces un refrán que dice, un refrán inventado que dice, dime qué memoria tienes y te diré qué proyectos te identifican, ¿verdad?
Dime qué memoria tienes y te diré cuáles son tus proyectos. Somos raíces, pero también tenemos alas. Las madres, los familiares, tenemos que ir llevando por todos lados nuestras raíces y hacerlas volar con nuestras alas. Seguir, como sea, con inconvenientes, con gobiernos que no escuchan, a veces los gobiernos escuchan y los funcionarios medios no, juntándonos con aquellos que aunque sea pequeño lo que hacemos, nos apoyan. Conozco mucho el trabajo de los asiáticos. Yo he estado en la sede de ellos en Manila, en Filipinas, más de una vez, porque se mantiene una relación muy, muy fraterna, muy estrecha entre FEDEFAM y el AFAD de ellos, es decir, la Federación Asiática contra la Desaparición Forzada, como dicen ellos en inglés. Ellos tal vez echan a volar barriletes con los nombres de los desaparecidos. Nosotros tal vez utilizamos susurradores, es decir, largas trompetitas que incluso pueden ser hechas del cartón con que se envuelven géneros, para susurrar en los oídos de quien quiera escucharlo la historia de cada desaparecido. Cada uno busca en su barrio, en su zona, entre las instituciones a las que accede, los modos de seguir manteniendo sus raíces, es decir, su memoria, para la búsqueda. ¿Qué buscamos? Solo buscamos los restos. Hay algunas madres que dicen que no, que eso no importa. La inmensa mayoría de las madres y de los familiares queremos encontrar los restos, porque esos restos no fueron enterrados en un lugar digno, en el lugar que la familia decidiera, sino que fueron tirados o quemados por los dictadores. Y eso es inadmisible. Buscamos los restos y queremos enterrarlos en actos públicos, en actos bien abiertos. Yo recuerdo siempre el entierro del hijo detenido, desaparecido y encontrado en un río del poeta Juan Gelman. Durante todo un día, alrededor de la pequeña urna, políticos, artistas, activistas de derechos humanos, vecinos, amigos del joven Marcelo estuvimos. Y después estuvimos conversando, rindiéndole nuestro homenaje, cantando, guitarreando, y después nos fuimos a llevar esa urna al cementerio donde sus familiares decidieran que fuera dignamente inhumado, ¿verdad? Dignamente preservado. Hay mucho por hacer. Si no podemos encontrar esos restos, si no podemos encontrarlos vivos, sí podemos encontrar justicia. Esto lleva a algunas de las preguntas. A ver, voy a limitarme a las preguntas. ¿Objetivos por los derechos humanos? Sí. Siempre, lo que uno aprende es que nunca vamos a caminar y a trabajar y a luchar por el cumplimiento de los derechos humanos en forma tranquila, apoyados por todo el mundo, toda la gente feliz y haciéndonos caso. Si algo tenemos que comprender, creo yo que es lo mismo que hay que comprender respecto de la definición de la palabra democracia. Para mí la palabra democracia es, como la definen algunos, el sistema donde todas las mayorías y las minorías dirimen sus intereses en la forma más convivente, más armónica posible, pero no sin conflicto. La democracia implica conflicto. No el conflicto de la dictadura, sí el conflicto de todos los intereses puestos en juego de la democracia. En la misma forma, el trabajo por derechos humanos siempre va a encontrar negacionistas. Los encontraron los nazis, los encontraron los antinazis, es decir, aquellos que buscaban dar su doloroso testimonio y decir su verdad. Encontraron negacionistas. Hemos encontrado nosotros un gobierno negacionista
el expresidente Macri negó que hubiera tantos desaparecidos y sugirió que trabajábamos denunciando detenidos desaparecidos para cobrar dinero. Eso sugirió el expresidente Macri, que, por cierto, avanzaba en su gobierno perseguido, aunque no perseguido como debiera, por decenas y decenas de denuncias judiciales con mucho fundamento. Negacionistas va a haber siempre. Y el rol de Eve fue y sigue siendo una líder importante. No es, a veces la prensa considera que hay un solo modo, una sola forma de madres y considera que ese modelo es Eve. No es así, hay muchas formas de madres, hay muchos liderazgos de las madres, de hecho hay 2 líneas de madres, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, liderada por Eve, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, también una asociación, esta sí con personería jurídica y con asambleas anuales, cuyos líderes, ¿qué voy a decir? Son todas. Trabajan en forma de asamblea, deciden las cosas, no sin discusión a veces, y dejan entrada creciente a los grupos de apoyo, que el grupo de apoyo yo lo integro también como hermana, y me gustaría integrarlo aunque no tuviera yo mi hermano desaparecido. Las madres, los familiares, las abuelas, fuimos encontrándonos por el desaparecido en común, pero todas somos diferentes. Aceptar esas diferencias también tendría que hacerlo el periodismo. Aceptar que hay madres muy calladitas, entrevistarlas, yo he sugerido muchas veces esto, y darse cuenta de los tesoros que existen en madres, en abuelas, que no son las que más hablan, así como existen en sus líderes, ¿verdad? Es así. Ahora, frente al Papa, algunas de las madres han tenido entrevista con el Papa, otras no. No existe una posición, que yo sepa, no existe una posición, por lo menos del grupo de madres con las cuales yo colaboro, las madres en que mi madre fue una madre importante, digámoslo así, desde el comienzo de todas las madres. Pero en el momento en que se produjo una división del movimiento de madres, mi madre, no digo lideró, pero tal vez lideró espiritualmente a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Las madres de Plaza de Mayo no tienen una posición escrita sobre este Papa. No podría yo aventurarme a decir, en esto lo aprueban, en esto no lo aprueban, porque también las madres tienen el cuidado de atenerse a aquellos temas de derechos humanos que les conciernen. Cada organismo de derechos humanos tiene un mandato y ese mandato tiene que ser respetado. Esto es lo que se puede juzgar, esto es lo que se puede atender. Esto del mandato se pone a prueba cada vez que viene alguien a la casa de las madres pidiendo aquello que las madres no pueden hacer porque no les concierne. Es deber de la oficina de madres orientar debidamente a las personas que acuden o a las familias que acuden. Lo que también yo diría a las madres, a las hermanas chilenas y a los familiares, de desaparecidos chilenos, mis hermanas y mis hermanos, a los esposos, es que a veces en un mundo que busca o que ha impuesto, digamos, la inmediatez y la velocidad en todo, quizá los grandes objetivos demoran y por eso hay que dejar el legado. ¿Quién podía imaginar hace 20 años, quién podía imaginar que en la Argentina iba a haber juicios de lesa humanidad? ¿Quién podía imaginar en Chile
illo tempore en aquellos tiempos del general más poderoso de América Latina, según mi criterio, que para mí se llamó Augusto Pinochet. ¿Quién podía imaginar en tiempos de ese poderosísimo general que iba a haber un juicio contra quien fuera el jefe del ejército? Responsable, o al menos encubridor, según lo veo yo desde aquí, del asesinato de los padres y del secuestro de un niñito llamado Ernesto Lechberman. ¿Quién podía imaginar los juicios? ¿Quién podía imaginar que un día en la Argentina, en medio del silencio y el aislamiento, no voy a hablar de los demás organismos de derechos humanos que han vivido lo mismo, hablo estrictamente de madres y de quienes con ellas trabajamos, en pleno aislamiento, en plena época, en esos 10 años en que el poder ejecutivo estuvo ocupado por el doctor Menem, por Carlos Menem, muy en contra del trabajo por derechos humanos, en esos tiempos, ¿quién iba a imaginar que en marzo del año 95 un represor aceptaría presentarse en un programa muy concurrido, muy visto de televisión, para decir públicamente: yo fui un represor? Yo tengo que confesar que ayudé en la tarea de subir a 2 aviones de la Marina a unas 30 personas que estaban clandestinamente presas. Las palabras son mías, no las recuerdo, pero era eso, que estaban clandestinamente presas en la Escuela de Mecánica de la Armada, cerrar las portezuelas del avión, volar con ellas, abrir la portezuela del avión y empezar a arrojar a esas personas al vacío una por una. ¿Quién podía imaginarse que el ex marino Adolfo Silingo iba con esas palabras a cambiar la opinión pública argentina, que hizo un clivaje en ese momento y se dio cuenta de que lo que veníamos diciendo desde tanto tiempo antes, ahora lo afirmaba el represor? La verdad, según mi criterio, empezó a abrirse paso gracias a esas declaraciones, más que a nada. Lo cual trae la pregunta que uno siempre se hace, de si las cosas suceden en forma latente hasta producirse, o las cosas suceden porque un hecho sensacional, notorio, les da origen. Nunca se sabe, ¿verdad? Hubo una ejemplar resistencia, hubo y sigue habiendo un trabajo muy fuerte en favor de la verdad y en favor de la justicia a través de la memoria. Las madres, y personalmente creo que es lo más importante que todos podemos hacer, concurren a colegios. Una de las preguntas es: ¿cómo nos relacionamos con las nuevas generaciones? ¿Cómo nos vinculamos? Vamos a colegios y no vamos, en general, a ponernos al frente y a sentar cátedras, sino a sentarnos con los alumnos y a dialogar con ellos. Nos parece lo más efectivo, nos parece que todos aprendemos de ese diálogo. En ese sentido, las madres y las abuelas se han vuelto docentes, se han vuelto maestras en todos los niveles. Y conversar con la gente joven es, me parece, dar pasos que no tienen vuelta atrás. Hay también el apoyo de todo aquello que ha acompañado a la tarea por la memoria. Videos, DVDs y películas excelentes que pueden ser exhibidas y pueden ser comentadas con los chicos, con las chicas, de tal modo que quede aún más grabado en ellos el imperativo de la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿verdad? Y no hay persecución a las madres
tal vez algunos trámites algunos trámites judiciales han podido ser vistos como persecución, sobre todo en el caso de Eve. Nos alejamos a veces un poco de la palabra persecución en ese caso, porque trámites judiciales que no van a arribar a la prueba de ningún delito son trámites que en todo caso no son persecutorios, sino pérdida de tiempo para el personal judicial, nada más, ¿verdad? Y el legado que nosotros damos es ese, el de las raíces y las alas. Las raíces recordando quiénes somos y sobre todo quiénes fueron los detenidos y las detenidas desaparecidas. Así los llamamos nosotros porque fueron presos no por cualquiera, sino por agentes del Estado. De hecho, en FEDEFAN y fuera de FEDEFAN también trabajamos fuertemente por el cumplimiento de los preceptos de una convención que es la convención de todos nosotros, madres, abuelas y familiares del mundo, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. Tiene un nombre muy largo, tiene el nombre de Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, y esa convención vino a recordarnos lo que incluso algunos familiares no pensaban. Redefine a quienes son los allegados más cercanos, a todos aquellos que han sufrido daño por la desaparición forzada de una persona como víctimas. Cuando me tocó declarar ante el Tribunal Oral Federal 5 por la desaparición de mi hermano, desaparición que no puedo atestiguar personalmente, pero sí como testigo de contexto, yo recordé al tribunal que también voy por mí misma. Aunque no estuve en no pude atestiguar en forma directa la desaparición de Daniel, soy víctima de esa desaparición. Y el tribunal es quien me representa, y quien representa incluso a Daniel, eso les dije, representan también a aquel cuya palabra no puede ser escuchada aquí, ¿verdad? Pensamos que el trabajo por los contenidos de la Convención contra la Desaparición Forzada en cada país, adaptado a las posibilidades de cada país, es el trabajo que hay que hacer, porque es el trabajo por los desaparecidos, que todavía sigue habiendo, y por los nuevos detenidos desaparecidos. Cuando digo que esto a veces no se destaca lo suficiente y a veces no se recuerda por parte de los funcionarios judiciales que deben recordarlo. Mi hermano y otros fueron desaparecidos. Mi hermano fue desaparecido hace tiempo, pero cada instante en que Daniel, mi hermano, no vuelve a casa sano y salvo, sigue perpetrándose el delito de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada, crimen contra la humanidad, que se comete en forma extensa por parte del Estado, ese delito es de ejecución continua. Por eso pueden ser juzgados el general Videla y muchos militares más, muchos civiles más, y algunos religiosos también, y empresarios también, pueden ser juzgados hoy, porque hoy, si son hallados responsables de una antigua desaparición forzada, siguen siendo responsables a cada minuto, a cada segundo. El delito se sigue cometiendo. Y esto a veces no se recuerda.
María Adela, queremos expresarle bueno, nuestro agradecimiento. Yo Gracias. creo que todas y todos estamos muy emocionados de haberte escuchado. Les quiero pedir que no se vayan todavía porque queremos darle un regalo virtual a María Adela, que es el siguiente. Hace ya en los años 80, todavía cuando existía la dictadura argentina, un trovador, cantante que se llamaba Carlos Cano, hizo un tango, que todos conocemos que el tango es una música tradicional argentina, que es un tango que alude a lo que la dictadura y sus partidarios usaban como forma de descalificar a las madres, decían que eran las locas de Plaza de Mayo. Entonces, este tango se llama justamente Madres Locas de Plaza de Mayo. Así que queremos compartirlo con María Adela y con todos ustedes. Muchísimas gracias por esto, por este regalo y por toda esta ocasión. Pablo, estamos a tu espera. Todos los jueves del año a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la Casa Rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta, cantando el giro de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste, que medio loca mamá te inventó. Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales, tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar, en las miserias que vienen y en los fantasmas de la soledad. Petronila, que te hicieron, qué mala cara tenéis, la que me dejó Videla, amiga Altieri y Llave. Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales, tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas.